Muy buenas a todos y sean bienvenidos al canal. Para esta ocasión el relator JS les trae el video final del capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior vimos la llegada a Furen, donde Hajime se metió en un problema con el gremio de aventureros después de darle una lección a un gordo feo que quería llevarse a Yui y a Shia. ¿Pueden creerlo? Y bueno, a cambio de que Hajime no se le acusara de un crimen, el líder del gremio le encargó una solicitud de ir a buscar a una persona desaparecida en las montañas del norte, que están cerca del pueblo de Ur, sin saber que ahí se dará una reunión inesperada. Ahora veremos esa reunión y en qué termina este capítulo. Espero les guste y me sigan apoyando con estos videos. Bueno, sin más que decir, empecemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El trabajo de un aventurero. Parte 5. Tampoco hay pistas hoy. ¿Dónde podría haber ido Shimizu-kun? Caminando desanimada por la calle principal de Ur, no era otra que la profesora convocada, Aiko Hatayama. Su comportamiento normalmente alegre no se veía por ningún lado. Ahora mismo parecía torturada por la preocupación, incluso las luces de las calles parecían más tenues de lo normal. Ai-chan sensei, no mires tan abajo. Aún no sabemos qué pudo haberle pasado. Su habitación no parecía haber sido saqueada, así que es posible que se haya ido por su cuenta. Así que no te preocupes por cosas que podrían no haber pasado. Así es, Aiko, no te quedes pensando en el peor de los casos. Todo lo que eso hace es hacerte menos concentrada en lo que deberías estar haciendo ahora mismo. Además, Yukitoshi es un mago hábil. Incluso si se encuentra con algo peligroso, no sería golpeado tan fácilmente. Eres su profesora, Aiko. Si tú no crees en tus estudiantes, ¿quién lo hará? Yuka y David intentaron animar a Aiko. Los otros caballeros y el resto de los estudiantes estaban de pie cerca. Ellos también expresaron su preocupación por Aiko. Habían pasado 2 semanas desde que uno de los escoltas de Aiko, Yukitoshi Shimizu, había desaparecido. Aiko y los demás habían hecho todo lo posible por buscarlo, pero no habían sido capaces de encontrar ni una sola pista. Nadie en la ciudad lo había visto desaparecer, ni nadie de las aldeas cercanas cuando enviaron gente a preguntar. Al principio, la gente estaba preocupada de que se hubiera visto envuelto en algún tipo de incidente. Sin embargo, cuando examinaron su habitación la encontraron intacta. Shimizu era un poderoso mago negro, hábil en el uso de la magia oscura y razonablemente competente con los otros elementos también, por lo que no habría tenido ningún problema con los matones regulares o los monstruos débiles en el área inmediata. Además, había desaparecido varias veces sin decírselo a nadie, así que sus desapariciones no eran nada nuevo. Shimizu era por naturaleza un introvertido y no se mezclaba realmente con la mayoría de los otros guardias. Tampoco tenía amigos íntimos entre sus compañeros de clase y en realidad se sorprendieron cuando se ofreció como voluntario para unirse a las fuerzas de defensa de Ai-chan. Por eso la mayoría de los estudiantes estaban más preocupados por Aiko. Sí, estaban más preocupados por su salud que por Shimizu. Ya habían informado de esto a la Santa Iglesia, que había organizado un escuadrón de búsqueda y ya los habían enviado. Estaban programados para llegar pronto. Shimizu tenía una de las mayores aptitudes para la magia entre los héroes invocados, por lo que a diferencia de Hajime, tenían un interés personal en confirmar su seguridad. A su ritmo actual, el escuadrón de búsqueda llegaría en un par de días más. Las palabras de consuelo de sus alumnos no aliviaron la angustia mental de Aiko, de hecho la empeoraron. Independientemente de si había sido atrapada en algún tipo de incidente o si había elegido desaparecer por su cuenta, Aiko seguía preocupada. Pero no debería haber dejado que esa preocupación se notara. Ahora había hecho que los estudiantes que quedaban se preocuparan aún más por ella. ¿Cómo podría llamarse a sí misma educadora si ella era la que estaba siendo constantemente cuidada? Aiko respiró profundamente y se dio una palmada en las mejillas. Lamento verlos preocupado. Tienen toda la razón. Sentada aquí retorciéndome las manos no conseguiré nada. Shimizu-kun es un mago hábil. Estoy segura de que está bien. Solo tenemos que seguir creyendo que está a salvo y hacer todo lo posible para encontrarlo. Pero primero necesitamos comer. No podemos buscarlo con el estómago vacío después de todo. Era obvio que se estaba forzando a sonar alegre, pero sus estudiantes seguían mansamente de acuerdo con su sugerencia. David y los otros caballeros miraban con una sonrisa en sus rostros. Una campana sonó fuerte mientras Aiko abría la puerta de la posada en la que se alojaban. Era la posada más elegante de Ur, la posada Water Sprite. El nombre parecía un retroceso a la época en que una pareja de duendes del lago Urdea se había quedado allí.
El lago Urdea también era bastante famoso, ya que era el lago más grande del continente. En términos de tamaño, era fácilmente 4 veces más grande que el lago Biwa en Japón. Ur había crecido a su alrededor. El primer piso de la posada servía como bar y servía algunos de los mejores platos de arroz, la especialidad de Ur en los alrededores. Aunque el interior no era exactamente ostentoso, era evidente que se había prestado mucha atención a los detalles en la decoración, y las magníficas mesas y el mostrador del bar daban a la habitación una atmósfera digna. En el techo colgaba un modesto pero elegante candelabro que daba un toque de elegancia a la habitación. Si lo resumimos en una sola frase, era una posada con una larga historia. Al principio, Aiko y los otros estudiantes habían protestado contra su estancia en una posada tan elegante, alegando que no podrían dormir fácilmente rodeados de tanta abundancia. Sin embargo, David y los demás no podían permitir que la reputación de la Santa Iglesia sufriera, dejando que los mensajeros de Dios o la diosa de la fertilidad se quedaran en cualquier lugar por debajo de lo mejor, y finalmente lograron convencer a los estudiantes. Como ya habían pasado algún tiempo descansando en el Palacio Real, los estudiantes se dieron cuenta de que estaban más a gusto rodeados de tanto lujo de lo que pensaban, y rápidamente le tomaron cariño a la posada. Habían venido a esperar ansiosos las cenas de arroz que la posada servía después de un duro día de mejorar la agricultura de la ciudad o de buscar a Shimizu. Todos se dirigieron a la mesa de atrás, la reservada para los clientes VIP, y se acomodaron ansiosos en su comida. Todos los estudiantes cantaron las alabanzas de este arroz de otro mundo. Noboru señaló bruscamente con sus palillos mientras daba sus propias impresiones de su propio plato, un aromático cuenco de arroz cubierto con carne y verduras fritas bañado en una rica salsa. Yuki y los demás estaban encantados de comer comida japonesa todas las noches, aunque no sabía exactamente igual, los ingredientes principales de los platos eran bastante similares. Parte de la razón por la que la cocina de Ur era tan famosa era por la abundancia de productos frescos a los que tenían acceso. No solo cultivaban todo su arroz, sino que sus peces venían frescos del lago y podían cosechar varias hierbas y especies de las montañas cercanas. Un anciano que pretendía tener más de 60 años y luciendo un magnífico bigote se acercó a su mesa con una sonrisa. ¿Qué tal está su comida? Si necesitan algo, no duden en preguntar. Era Fose Luo, el dueño de la posada Water Spray. Estaba de pie con la espalda recta, pero su mirada era amable. Su canoso pelo blanco fue barrido hacia atrás limpiamente. Él encajaba en la atmósfera relajada y digna de la posada. La comida es maravillosa, todos nos recuperamos con las comidas que nos das todos los días. Me alegra que lo estén disfrutando. Foss lo dijo con una amplia sonrisa. Sin embargo, un instante después su expresión se nubló. Esa expresión de disculpa no le quedaba bien en su gentil cara. Preguntándose cuál era el problema, Aiko dejó de comer y le prestó toda su atención. La verdad es que lamento mucho decir que hoy es el último día que podremos servir comida sazonada. ¿Qué? ¿Ya no podemos tener más? Sí, siento mucho las molestias. Sin embargo, nuestro almacén de ciertos ingredientes se ha agotado. Normalmente nos aseguramos de mantener suficiente en reserva para evitar este problema. Sin embargo, este último mes las montañas se han vuelto cada vez más peligrosas y cada vez menos aventureros salen a recoger lo que necesitamos. De hecho, el otro día un grupo de aventureros de alto rango se fue a las montañas a investigar la causa y desapareció. Desde entonces casi nadie ha estado dispuesto a ir a recoger especies. Todos los establecimientos que comercian con comida, nosotros incluidos, no sabemos cuándo podremos reabastecernos. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho a las montañas mucho más peligrosas? Los informes dicen que han empezado a aparecer enjambres de monstruos. Sin embargo, los bordes exteriores de la cordillera siempre han sido seguros en el pasado. Se supone que hay monstruos feroces viviendo al otro lado de esta montaña, pero casi nunca cruzan la cima a nuestro lado. Sin embargo, múltiples personas han afirmado haber visto poderosos monstruos vagando por nuestro lado de las montañas en los últimos días. Aiko frunció el ceño. Yuki y los otros estudiantes intercambiaron miradas oscuras. Lo siento, esto no fue algo que debía haber sacado a relucir mientras ustedes disfrutaban su comida, dijo Foss disculpándose. En un intento de aliviar el estado de ánimo, trató de dirigir la conversación en una dirección más optimista. Sin embargo, creo que este disturbio desaparecerá muy pronto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La verdad es que esta noche vendrán nuevos invitados en busca de una habitación. Parece que son aventureros para buscar a la gente que desapareció. Aparentemente el jefe del gremio de aventureros de Furen los envió, así que imagino que deben ser bastante fuertes. Estoy seguro de que serán capaces de llegar a la causa de todos estos problemas.
Aiko y los estudiantes no entendían realmente la gravedad de esa afirmación, pero David y los otros caballeros murmuraban apreciativamente. El jefe de la sucursal de Furen era una de las personas más famosas del gremio de aventureros. Cualquiera que hubiera sido nominado por él personalmente tenía que ser algo más que bastante fuerte. Como compañeros guerreros se despertó el interés de los caballeros. Comenzaron a revisar mentalmente la lista de famosos aventureros de rango oro. Aiko miró a los caballeros con expresión de perplejidad. Sin embargo, antes de que alguien pudiera explicarlo, escucharon voces que venían de la escalera, un hombre y dos mujeres. Una de las chicas parecía estar quejándose con el tipo. En lugar de una explicación, Foss dijo: «Hablando del diablo, esos son ellos. Señores caballeros, si quieren hablar con ellos, ahora es su única oportunidad. Dijeron que se iban mañana temprano». «Ya veo. Sin embargo, suenan bastante jóvenes. ¿Hay algún aventurero con rango de oro tan joven?» David y los otros caballeros se rascaron la cabeza confundidos. Ninguno de los aventureros que conocían era tan joven. Las voces del trío se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. La mesa de los estudiantes estaba en la parte trasera, rodeada por 3 lados por paredes. Ofrecía una vista perfecta de toda la planta. Sin embargo, la alcoba también tenía un conjunto de cortinas que se podían cerrar si los ocupantes deseaban algo de privacidad. Su grupo destacaba como estaba, y ahora que la gente había empezado a llamar a Aiko la diosa de la fertilidad, solían comer detrás de cortinas cerradas. Naturalmente, hoy no ha sido una excepción. Finalmente, el trío se acercó lo suficiente para que Aiko y los demás pudiesen entender su conversación. Cielos, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Me siento muy sola cuando empiezas a coquetear con Yue-san. ¿No puedes dejar de hacerlo delante de mí? Oye, ¿me estás escuchando, Hajime-san? Sí, ya te oí. Si no quieres verlo, podemos conseguirte tu propia habitación. ¿Has oído eso, Yue-san? Hajime-san es tan malo. Sí, Hajime. Sí, ya sé. Cuando escucharon el nombre que usaban las dos niñas, Aiko y Yuka hicieron una doble toma. Dijeron lo que creo que acababan de decir. ¿Y soy solo yo o la voz de ese tipo suena como su voz? Las preguntas corrían por las mentes de los estudiantes. Todos se tensaron y miraron fijamente a la cortina, como si la fuerza de su mirada pudiese atravesar el opaco velo. Yuka especialmente se sorprendió. Su vida había sido salvada por Hajime, y de las personas presentes, ella había sido la más afectada por ese incidente. Ni siquiera se dio cuenta cuando su cuchara se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Los otros estudiantes también recordaron al chico que había caído en el abismo hace 4 meses, el chico cuya muerte les había recordado su frágil mortalidad, el chico que estaba en la raíz del trauma que deseaban poder olvidar, el chico que, para bien o para mal, siempre se destacó. Alarmados, Foss y los caballeros preguntaron qué les pasaba, pero ninguno de los estudiantes escuchó sus palabras. Mientras los caballeros se miraban desconcertados, Aiko murmuró una sola palabra: ¿Nagumo-kun? Esa palabra fue suficiente para sacarla de su aturdimiento y se dio cuenta de que podía volver a mover libremente su cuerpo. Aiko se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo tras ella y casi se tropezó en su prisa por abrir la cortina. Se deslizó suavemente revelando a Hajime, Yue y Shia que estaban a unos metros de distancia. Antes de que ella pudiese siquiera verlo bien, Aiko gritó su nombre. ¡Nagumo-kun! ¿Sensei? De pie frente a Aiko había un chico sorprendido con el pelo blanco y un parche que cubría un ojo. Se veía muy diferente al Hajime que recordaba a Aiko. No solo su apariencia, sino también su comportamiento se sintió diferente. El chico que Aiko conocía era un individuo gentil y maduro que siempre parecía estar distanciándose en clase. Siempre había pensado que esa sonrisa incómoda que tenía cuando la gente hablaba con él le quedaba bien. Sin embargo, el chico que tenía delante tenía una mirada tan aguda como la de un halcón, lo que hacía difícil acercarse a él. Era tan diferente de como Aiko lo recordaba que si se hubiesen cruzado en la calle, ella definitivamente no lo habría reconocido. Aún así, una inspección cercana reveló que sus rasgos faciales y su voz se parecían mucho a la del Hajime que ella recordaba, y más que nada, la había llamado Sensei. Eso fue lo que lo hizo seguro. Aunque su apariencia y la forma en que se comportaba había cambiado, el chico que estaba ante ella no era otro que su alumno, Hajime Nagumo. Nagumo-kun, eres tú, ¿verdad? Estás vivo, todavía estás vivo. No, debes haberme confundido con otra persona. Adiós. Fue una reunión milagrosa con el estudiante al que creía muerto hace tiempo. Lágrimas saltaron a los ojos de Aiko. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿Qué te ha pasado? Estoy tan contenta de que estés bien.
Había un montón de cosas que quería decir, pero no podía sacar las palabras, y aún así todo lo que Hajime contestó fue un breve adiós. Aiko soltó un murmullo confuso, incluso sus lágrimas parecían retirarse a sus conductos, pero cuando Hajime empezó a caminar hacia la salida de la posada, de repente volvió en sí y le persiguió. Ella lo agarró de la manga y trató de hablar con él. Espera un minuto, definitivamente eres tú, ¿verdad, Nagumo-kun? Acabas de llamarme sensei, no hay forma de que pueda ser otra persona. No, en serio, me escuchaste mal, yo solo dije... Student, con un acento muy marcado, sí, eso dije. Disculpa, ¿a quién tratas de engañar? Quiero que sepas que eso es muy grosero y es la peor excusa que he escuchado. ¿Por qué tratas de engañarme? ¿Y ese brazo? ¿Y ese ojo? ¿Qué te pasó exactamente? ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Y por qué no volviste con nosotros? Respóndeme, Nagumo-kun, no puedes engañar a tu profesora. Los gritos de Aiko resonaron por toda la posada. La mayoría de los otros clientes estaban mirando con curiosidad, preguntándose qué estaba haciendo su diosa de la fertilidad con ese tipo. El resto de los estudiantes y caballeros también salieron de su pequeña alcoba. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Hajime. Estaban conmocionados no solo por el hecho de que aún estaba vivo, sino también por lo radicalmente diferente que se veía. Sin saber qué hacer o decir, solo se quedaron mirando. Aunque Hajime parecía estar reaccionando con calma a todo esto, estaba entrando en pánico internamente. Incluso en sus sueños más descabellados no esperaba encontrarse con su antigua profesora y compañeros de clase mientras realizaba una solicitud para el jefe de la sucursal. Su conmoción fue lo que lo llevó a dejar escapar accidentalmente ese primer sensei, casi sellando su destino. Golpeado por la avalancha de preguntas de Aiko, Hajime buscó sugerencias en la mágica bola 8 de su mente, pero todo lo que consiguió fueron decisiones sin valor como huir, seguir fingiendo que tiene al tipo equivocado, actuar como un extraño extranjero o secuestrar a su profesora. La última fue especialmente terrible. Afortunadamente, su compañera vino a su rescate. No la coneja inútil, sino la increíble princesa vampiro. Yue se acercó a Hajime, le abrazó con su brazo y a la fuerza le arrancó el brazo a Aiko. David y los otros caballeros la miraron con odio. Aléjate, estás molestando a Hajime. ¿Quién eres tú? Estoy en medio de una discusión muy importante con mi estudiante. Entonces, cálmate primero. Aiko vaciló un poco ante la fría mirada de Yue. No había mucha diferencia en sus alturas, parecían dos niñas pequeñas peleando, pero Aiko siempre actuaba como si fuese mucho más joven de lo que era, mientras que la edad de Yue le daba un aire de madurez, así que en realidad se parecía más a un adulto regañando a un niño. Aunque en realidad fue Yue la que se sintió mal por soltar tan groseras palabras y rápidamente dio un paso atrás retirándose tras Hajime. Intentando mantener alguna apariencia de dignidad, Aiko enderezó su espalda y cuadrilló sus hombros, pero el efecto fue menos que impresionante. Lo siento, tienes razón, me permití ponerme un poco nerviosa. De todos modos, realmente eres tú, ¿verdad, Nagumo-kun? Aiko habló en voz baja pero con convicción. Su mirada se centró únicamente en Hajime. Viendo su expresión, Hajime se dio cuenta de que lo perseguiría sin importar lo que dijera, así que se rascó la cabeza, suspiró y le dijo la verdad. Sí, soy yo. ¿Cuánto tiempo sin verla, sensei? Eres realmente tú. Estabas vivo. Sí, pasaron algunas cosas, pero salí con vida. Gracias a Dios que estás vivo. Hajime no respondió. En vez de eso se acercó a una mesa cercana y se sentó. Yu y Shia siguieron su ejemplo, aunque Shia aún estaba un poco confundida. Aiko y los demás le miraron en blanco. Parecía que Hajime había recuperado la compostura de verdad. Le hizo una seña a Foz, que estaba parado detrás de Yuka y David, observando los procedimientos con gran interés. Hajime-san, ¿esto está realmente bien? Estos son tus amigos, ¿verdad? Esto es solo una suposición, pero estas son personas de tu viejo mundo, ¿verdad? ¿Y eso qué? Me sorprendió un poco verlos de aquí, pero eso es todo. Vinimos a cenar, así que pidamos nuestra comida. Estaba deseando probar la comida de aquí. ¿Lo sabían? Tienen curry... Esperen, no deben saber lo que es eso. Tienen una cosa llamada nilchisle. Se supone que es muy picante. Espero que sepa como creo que sabrá. Entonces yo también lo tomaré. Quiero saber qué tipo de comida te gusta, Hajime. Tratando de coquetear con él incluso ahora. Eres buena, Yue-san. Bueno, supongo que eso también lo tomaré. Señor, nos gustaría ordenar.
Al principio, Shia había mirado nerviosamente a Aiko y a los demás, pero dejó de prestarles atención cuando Hajime le dijo que estaba bien. Fo se acercó caminando con una sonrisa incómoda y Shia comenzó a ordenar la comida. Por supuesto que Aiko aún no había terminado. La indiferencia con la que Hajime se había sentado la había dejado muda durante un momento, pero una vez que recobró el sentido común, caminó enérgicamente hacia la mesa de Hajime y bajó las manos furiosamente. Nagumo-kun, no he terminado de hablar contigo, no me ignores. ¿Y quiénes son estas dos chicas? Las palabras de Aiko hacían eco de los sentimientos de todos los presentes. Los caballeros que finalmente se habían dado cuenta de que Hajime era el estudiante desaparecido que se pensaba que había muerto, también asintieron con la cabeza. La realidad de la supervivencia de Hajime finalmente golpeó a Yuka y a los otros estudiantes también. Todavía conmocionados esperaron en silencio la respuesta de Hajime. Hajime frunció el ceño enfadado. Conociendo a Aiko, ella no se rendiría hasta que le diera una respuesta. Quería poder comer en paz, así que la miró con reticencia. Aceptamos una petición para venir aquí desde Furen. Hemos viajado sin parar, así que al menos déjanos comer antes de que te cuente lo que pasó. Ah, y ellas dos son... Yue, soy la amante de Hajime. Mi nombre es Shia, soy la amante de Hajime-san. ¡Amante! Aiko miró hacia adelante y hacia atrás entre Hajime y las dos chicas. Estaba teniendo problemas para procesar lo que acababan de decir. Detrás de ella, Nana y Taeko dieron un grito de sorpresa. Atsushi y los otros tipos solo miraban con la boca abierta. Yuka se puso rígida como si hubiera sido golpeada por un rayo. Oye, Yue puede decir eso, pero definitivamente tú no lo eres, Shia. No puedo creerlo, Hajime-san, eso es tan mezquino. Hasta me robaste mi primer beso. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Eso fue solo... Nagumo-kun. ¿Ah? ¿Qué pasa, sensei? Cuando Shia mencionó que Hajime le robó su primer beso, Aiko finalmente se recuperó y dijo algo. Su voz era baja y su expresión dejaba claro que había malinterpretado algo. Parecía pensar que Hajime tenía a estas dos chicas esperándole de pies y manos. Su cara era de un rojo brillante, pero sus ojos brillaban con determinación de traer a su caprichoso estudiante de vuelta al camino de la rectitud. Y así, la ira de la profesora golpeó a Hajime en esta pacífica ciudad de Ur. ¿No solo le robaste el primer beso a una chica, también la estás engañando? ¿Esa es la razón por la que no volviste a nosotros porque estabas muy ocupado coqueteando con estas chicas? En ese caso, nunca te lo perdonaré. Como tu profesora no puedo perdonarte. Necesitas una buena reprimenda. Voy a arreglar esa personalidad retorcida tuya ahora mismo, Nagumo-kun. Hajime suspiró profundamente con una expresión exasperada en su cara. Capítulo 1. El trabajo de un aventurero. Parte 6. Gracias al arrebato de Aiko, los otros clientes empezaron a mirar también, así que Hajime y las demás se movieron a la privacidad de la mesa VIP. Aiko, Yuka y los otros estudiantes le salpicaron con preguntas, pero la mente de Hajime estaba en el lilchisle que esperaba comer para la cena, así que contestó sus preguntas tan breves como sea posible. Pregunta: después de caer del puente, ¿qué pasó? Respuesta: pasé por un infierno. Pregunta: ¿cómo es que tu cabello está blanco ahora? Respuesta: porque pasé por un infierno. Pregunta: ¿qué le pasó a tu ojo? Respuesta: pasé por un infierno aún mayor. Pregunta: ¿por qué no regresaste con nosotros? Respuesta: porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Harta de sus respuestas, Aiko hinchó sus mejillas y gritó enfadada: oye, contesta bien, aunque no parecía intimidante en lo más mínimo. Como siempre, Hajime se lo tomó con calma, ni siquiera miró a los ojos de Aiko, y en vez de eso siguió rasgando su comida, a veces comentando sobre el sabor a Yu y Shia. Parecía muy satisfecho. Incapaz de seguir viendo esto, David también empezó a gritarle a Hajime. El poder del amor era increíble, incluso golpeó su puño contra la mesa para añadir efecto. Oye, mocoso, Aiko te está haciendo una pregunta, respóndele bien. Estoy tratando de comer aquí, ¿no puedes ser un poco más educado? Hajime miró a David y luego soltó otro suspiro. David se enrojeció de ira. No solo era un caballero templario, sino que era lo suficientemente hábil como para que se le encomendase la misión de vigilar a Aiko, y aún así Hajime le había ignorado sin siquiera pensarlo dos veces. Al darse cuenta de que Hajime no estaba dispuesto a seguirle la corriente en lo más mínimo, David cambió su ángulo de ataque, miró a Shia y soltó una serie de insultos.
¿Te atreves a sermonearme sobre modales? Déjame devolverte esas palabras. ¿Cómo te atreves a traer a una sucia bestia como esa a una mesa destinada a los humanos? ¿No tienes vergüenza? ¿Qué tal si le corto esas orejas asquerosas por ti? Entonces al menos se parecería más a un humano. Shia se movió inquieta bajo su despreciativa mirada. De vuelta en Brook, gracias a Catherine, la primera impresión que le dio a la gente cuando entró en la posada Masaka y la propia presencia de Hajime, la mayoría de la gente la había tratado con respeto. Algunas personas la habían mirado con desaprobación en Furen, pero nadie había intentado discriminarla directamente, ya que era un crimen dañar al esclavo de otro. En otras palabras, era la primera vez que sentía el odio y la discriminación de los humanos hacia los hombres bestia directamente. Pensó que ya no le importaba lo que los extraños pensaban de ella, pero la flagrante malicia de David la hirió más de lo que esperaba, por eso bajó la mirada. Tampoco fue solo David. Al mirar más de cerca, era evidente que los otros caballeros también la miraban con odio. No importaba lo buenos que fuesen con Aiko y los otros estudiantes, seguían siendo caballeros templarios. Sus lazos con la Santa Iglesia y Highlight significaba que despreciaban a los hombres bestia. De hecho, su odio era aún más fuerte que el de los humanos normales, ya que eran las enseñanzas de la Santa Iglesia las que afirmaban que los hombres bestia eran seres inferiores. Su forma de pensar se había vuelto menos rígida al interactuar con Aiko y los demás, pero un sentido tan profundamente arraigado de los valores no podía revertirse tan fácilmente. Aiko abrió la boca para protestar por las duras palabras de los caballeros, pero antes de que pudiese decir algo, Yue cogió a Shia de la mano y le disparó una mirada más fría que la propia muerte. La intensidad fulminante de su mirada hizo que David retrocediera por un momento, pero el hecho de que se hubiera acobardado ante una niña pequeña, aunque solo fuera por un instante, solo lo enfureció más. Normalmente, David no era alguien que se ponía así fácilmente, pero la mirada reprochadora de Aiko le hacía más susceptible de lo normal. ¿Cómo te atreves a mirarme así? Ni siquiera eres un mensajero de Dios. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? ¡Qué hombre tan patético! Rápidamente, Chase se puso en pie para contener a su oficial al mando, pero antes de que pudiese, la voz de Yue resonó claramente entre el caótico estruendo. Cada palabra goteaba desprecio. Yue no podía creer que alguien pudiera ser tan intolerante sobre algo tan irrelevante como la raza. Habiendo perdido ya la compostura, el desdén de Yue solo sirvió para enloquecerle. «Maldita hereje, te enviaré al infierno junto con esa bestia que tanto amas». Puso una mano sobre su espada. Yuka y Atsushi cogieron sus propias armas, mientras que Aiko y Chase intentaron calmar a David con palabras. Sin embargo, David estaba más allá de las palabras ahora. Desenvainó su espada, pero antes de que pudiera... Un disparo resonó por toda la posada Water Sprite y su cabeza se inclinó hacia atrás. Todo su cuerpo fue enviado volando por la fuerza y se estrelló contra la pared detrás de él de cabeza. El blanco de sus ojos era visible mientras se deslizaba por el suelo envuelto en un montón de arrugas. Su espada cayó al suelo junto a él un segundo después. Nadie podía entender lo que acababa de pasar. Todo el mundo miraba fijamente al suelo donde yacía David. Asustado por el sonido, Fo se apresuró a abrir la cortina para ver lo que había sucedido. Sus ojos giraron mientras contemplaba el espectáculo. Sin embargo, la repentina entrada de Fo sirvió para que todos los demás volvieran a sus sentidos. Las miradas de todo el mundo se desplazaron hacia el lugar donde se había originado el ruido. Los estudiantes vieron un objeto que reconocían, pero que no debería haber existido en este mundo. Mientras tanto, los caballeros no tenían ni idea de lo que estaban mirando. Era el revólver de Hajime. El humo blanco salió del barril de Donner. Hajime había tenido la amabilidad de disparar una de sus balas de goma no letales. Aunque aún no entendían del todo lo que había pasado, se dieron cuenta de que era Hajime el que había atacado, y todos con cautela pusieron una mano sobre sus propias espadas. Empezaron a irradiar sed de sangre, pero un momento después, un aura tan opresiva que era palpable apagó su agresión. Era lo suficientemente poderosa como para forzar a los caballeros a volver a sus asientos. Aunque la intimidación de Hajime no estaba dirigida a ellos, Aiko y los estudiantes temblaban de miedo. Hajime golpeó a Donner contra la mesa solo para llevar el punto a casa. Luego pasó a explicar con firmeza cuál era su postura con respecto a sus antiguos compañeros de clase. Realmente no me importan ninguno de ustedes. No tengo intención de involucrarme en sus asuntos y no quiero que se metan en los míos. Además,
No tengo planes de decirles todo lo que he estado haciendo o lo que voy a hacer de aquí en adelante. Solo vine aquí porque el gremio me lo pidió y una vez que termine mi trabajo retomaré mi viaje. Así que aquí es donde nos separamos. Mantengámonos alejados el uno del otro después de esto. Por mí pueden hacer lo que quieran, pero no se metan en mi camino. Si intentan pelear conmigo como hizo ese tipo, podría matarlos. ¿Entendiste? Su mirada intimidante parecía decir eso. Nadie dijo una palabra. Miró a los caballeros y necesitaron toda su fuerza para sentir bajo la intimidación de Hajime. Luego miró a Aiko y a los estudiantes. Aiko no dijo nada, más bien no pudo decir nada. No fue la intimidación. Si ella accedía a la petición de Hajime, su estudiante desaparecería antes de que ella tuviera la oportunidad de saber lo que le había pasado. Su orgullo como profesora se negó a permitirlo. Hajime suspiró y soltó su intimidación. Aunque Aiko no había dicho nada, Hajime había adivinado lo que debía estar pensando. Decidió que no valía la pena intentar forzarla a que respondiera. Nana, Taeko, Atsushi y la mayoría de los otros estudiantes temblaban de miedo, por lo que supuso que no volverían a molestarle. Solo Yuka no parecía asustada. Ella le miró con una mezcla de confusión y una pizca de tristeza, pero Hajime igual la ignoró. Sin presión, Chase y los otros caballeros cayeron sobre la mesa, respirando con dificultad. Aiko y los estudiantes no estaban tan mal, pero también se sentaron en sus sillas agradecidos. Hajime no les prestó atención y en su lugar se giró hacia Shia, que aún parecía un poco deprimida. Oye Shia, así es como es la gente en el mundo exterior. Si sigues dejando que todo te afecte, estarás deprimida por siempre. Sí, lo sé, pero aún así no quería creerlo. Pero creo que los humanos realmente piensan que mis orejas de conejo son asquerosas. Shia, tus orejas de conejo son esponjosas y bonitas. Yoe-san, ¿lo dices en serio? Shia sonrió amargamente mientras se acariciaba las orejas caídas. Yue la miró suavemente a los ojos e intentó consolarla. Viendo que aún no estaba convencida, Hajime la siguió con voz exasperada. La constante amonestación de Yue a Hajime definitivamente había ayudado a suavizar su actitud hacia Shia. Mira, a esos tipos les han lavado el cerebro a la Santa Iglesia, así que son aún más racistas que la mayoría de la gente. ¿No le gusta a la mayoría de la gente tener hombres conejos como mascotas? Si les gusta tener a los de tu clase por aquí, obviamente no pueden odiar tanto tus orejas de conejo. Supongo que sí. Por cierto, Hajime-san, ¿qué piensas de mis orejas de conejo? Ruborizándose un poco, Shia miró a Hajime con un poco de esperanza en sus ojos. Sus orejas temblaban alocadamente, como si quisiera saber la respuesta, pero también tenía miedo de oírla. Están bien, supongo, respondió Hajime. Les evitó una sola mirada antes de regresar apresuradamente a su comida. Las orejas de Shia se cayeron de nuevo. Sin embargo, las siguientes palabras de Yue le devolvieron a su habitual estado alegre. A Hajime realmente le gustan, a veces incluso las frota mientras duermes. ¡Yue! ¡Prometiste no contárselo! Hajime-san, ¿realmente te gustan mis orejas? Shia huecó sus mejillas con sus manos y se retorció de vergüenza. Mientras tanto, las orejas sobre su cabeza estaban haciendo una especie de baile feliz. La tensa atmósfera que había invadido la mesa hace unos segundos no se veía por ningún lado, y todo el mundo se maravillaba de lo rápido que había cambiado el estado de ánimo. Después de ver su escena de comedia romántica durante unos minutos, Atsushi murmuró en voz baja. Ah, esto es extraño. Le tenía mucho miedo a Nagumo hace unos segundos, pero ahora tengo ganas de matarlo. Ah, tú también, ¿eh? Sabes, esas dos son realmente lindas, y ambas son totalmente mi tipo. Es una tortura absoluta verles coquetear con otro chico. Atsushi asintió de acuerdo. Los dos amigos cerraron los puños, endureciendo su determinación e intercambiaron miradas. Oye, Nagumo dijo que ya no le importamos, ¿verdad? Pero aún así quiero preguntarle cómo hacer para que las chicas de este mundo se enamoren de ti. Tengo que saberlo. Noburo, Akito. Sí, enfrentaremos las profundidades del infierno contigo, hermano. Los tres hombres de la Fuerza de Defensa de Aichan intercambiaron una mirada de solidaridad antes de mirar a Hajime, sus ojos ardiendo de celos. El estado de ánimo serio de antes ahora completamente disipado. Todos volvieron a la normalidad. Yuka, Taeko y Nana miraron fríamente a los chicos. Chase había tomado a sus subordinados y estaban tratando las heridas de David. Una vez que se aseguró de que David no estaba en serios problemas, se giró hacia Hajime y le dio su sonrisa más encantadora.
Había algo que quería preguntarle a Hajime a toda costa. Nagumo no... ¿Está bien si te llamo así? Me disculpo por lo que dijo mi capitán. Somos los guardias de Aiko-san, así que cuando se trata de su seguridad a veces nos ponemos un poco susceptibles. Por favor, ¿podrías perdonarle en tu corazón? ¿Así que empiezas a tratar de matar a la gente cuando te pones susceptible? Bueno, supongo que no soy de juzgar a la gente por sus impulsos asesinos. Hajime agitó su mano desapasionadamente. La ceja de Chase tembló ante el despido indiferente de Hajime, pero no dejó de sonreír. Su atención se centró solo en el artefacto que Hajime había puesto sobre la mesa, y rápidamente siguió adelante con su pregunta. Además, sobre ese artefacto, no puedo comprender plenamente su función, pero parece ser bastante poderosa. Parece ser algún tipo de arma de largo alcance, pero es más rápida y más fuerte que un arco, y sin embargo no sentí magia ni vi ningún círculo mágico en ninguna parte. ¿Cómo funciona? Todavía sonreía, pero la mirada de Chase era mortalmente seria. Como no pareció usar ningún maná, le interesaba la posibilidad de producir en masa un arma más fuerte que un arco que cualquiera pudiera usar. Un arma de ese calibre podría cambiar la naturaleza misma de la guerra. Chase sospechaba que incluso si todo el cuerpo de caballeros se enfrentaba a Hajime, no tendrían ninguna oportunidad contra tal artefacto, así que tuvo que preguntar. Hajime miró a Chase, pero antes de que pudiese decir algo, una emocionada voz le interrumpió. Atsushi. Así es, Nagumo, eso es un revólver, ¿no? ¿Cómo diablos conseguiste algo así? ¿Revólver? Tamai, ¿sabes qué es ese objeto? Ah, sí, claro que sí, es un arma de nuestro mundo. Ya veo, en otras palabras, este no es un artefacto que encontraste, sino uno que fue creado, y el creador debe haber sido... Fui yo. Hajime contestó con indiferencia. Chase había marcado a Hajime como alguien reservado, por lo que se sorprendió cuando contestó tan fácilmente. Veo que no es un secreto. Nagumo no, ¿entiendes de qué es capaz esa arma? Podría... cambiar la naturaleza de cómo se pelea la guerra en este mundo, ¿cierto? Asumiendo que pudieras producirla en masa, de todos modos, estoy seguro de que me pedirás que vuelva, o al menos te enseñe a hacer la verdad. Me niego, ríndete. Hajime lo dijo con firmeza, se sentía como si hubiera preparado este discurso de antemano. Sin embargo, Chase se negó a rendirse, eso era lo que valía el arma. Pero esto podría ayudar a que incluso nuestros soldados más débiles sean abrumadoramente poderosos. Podríamos aprovechar nuestros números en la próxima guerra y aumentar drásticamente nuestras posibilidades de victoria. Tu ayuda podría salvar a la vida de tus amigos y la de tu profesora. No deberías... Di lo que quieras, no los ayudaré. Y si intentas robármela, lo interpretaré como un acto de guerra. Así que si quieres ir por ese camino, será mejor que estés preparado para morir antes de que empiece la verdadera guerra. Las palabras de Hajime provocaron escalofríos en la columna vertebral de Chase y se quedó en silencio. Aiko eligió ese momento para entrometerse y tratar de suavizar la situación. Chase-san, estoy segura de que Nagumo-kun tiene sus razones, así que por favor no intentes forzarlo. Nagumo-kun, tú también necesitas elegir tus palabras con más cuidado. Manejar las cosas pacíficamente es importante. Nagumo-kun, ¿realmente no planeas volver? No, me voy mañana a investigar, y una vez que termine mi trabajo, me voy. ¿Pero por qué? Aiko le miró con tristeza, pero Hajime se levantó y se preparó para irse. Yu y Shia también habían terminado de comer. Aiko intentó detenerle, pero la ignoró y subió las escaleras. Una extraña atmósfera descendió sobre los que quedaron atrás. Realmente estaba vivo. Una silenciosa voz rompió el silencio, confirmando la realidad de lo que acababan de ver. La que había hablado era Yuka. Había una expresión conflictiva en su cara mientras miraba la escalera. Kaori-chan tenía razón, aunque supongo que no necesitaba su ayuda. De hecho, se las arregló para salir por su cuenta. Taeko y Nana estaban preocupadas porque Yuka había sonado como si estuviera hablando sola y le preguntaron si estaba bien. Yuka sonrió amargamente a las dos y luego se encogió de hombros. Estoy bien, realmente sorprendida, pero no es algo malo, ¿sabes? Nuestro compañero sigue vivo, eso solo puede ser algo bueno, ¿verdad? Sí, tienes razón, aunque todavía no puedo creerlo. Quiero decir, tú lo viste, se sentía como una persona totalmente diferente. Cierto, ¿cómo puedo decir que
¿Se siente más salvaje? Taeko habló entrecortadamente. No había sido exactamente como encontrarse con un loco asesino en serie, pero había algo salvaje en este nuevo Hajime. Atsushi y los otros chicos eligieron este momento para interponer sus propias opiniones. Y ahora parece más fuerte como... ¡santa mierda! Dímelo a mí, su color de pelo ha cambiado, actúa diferente, tiene un arma y es tan intimidante ahora. También está eso, pero... sabes, dijo que ya no le importamos. Probablemente no piense muy bien de nosotros, ¿verdad? Todos los estudiantes se alegraron de que el compañero de clase que creían muerto hace tiempo estuviera vivo. Incluso Taeko y Nana, que habían estado aterrorizadas por él, lo creían sinceramente. Atsushi también. Sentía como si este gran peso se les hubiera quitado del pecho. Si tenían que resumirlo en una sola palabra, estaban aliviados. Sin embargo, aún existía la inexplicable sensación de incomodidad que le producía el hecho de que no parecía preocuparse en absoluto por ellos. No solo eso, sino que se había vuelto mucho más fuerte y agudo que antes, y eso les había intimidado. Peor aún, siempre se habían burlado de él como el miembro más débil de su grupo, y ninguno de ellos había intervenido para detener el acoso de Hiyama. Finalmente había habido ese incidente de fallo de disparo que había llevado a su caída, por lo que quizás para él era difícil imaginar que sus compañeros de clase le quisieran. Eso había sido parte de por qué ninguno de ellos había intentado impedir que Hajime se fuera. Todos los estudiantes se quedaron en silencio de nuevo, pensando en su miedo, así como en su incapacidad de hacer algo para detenerlo. Una vez más fue Yuka quien rompió el silencio diciendo: olvidé darle las gracias. Todos los estudiantes intercambiaron miradas, habían estado tan concentrados en su indiferencia y en lo mucho que había cambiado, que se habían olvidado de lo que era verdaderamente importante. Es verdad, no les había salvado la vida directamente como a Yuka, pero los estudiantes estaban aquí ahora porque Hajime había arriesgado su vida para salvarlos. La expresión conflictiva de Yuka provenía de eso. A diferencia de los demás, a ella le preocupaba el hecho de que no le hubiera dado las gracias de nuevo, que no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo durante la conversación y que, aunque lo hubiera hecho, no tendría sentido decir nada ahora. Aiko tampoco no sabía qué más decirle. Se había sentido demasiado agitada por el rápido ritmo con el que se habían desarrollado los acontecimientos y por el drástico cambio de Hajime como para poder impedir que se marchase. Aiko no estaba segura de lo que podría decir que llegaría a Hajime ahora. Su comida hace tiempo que se había enfriado, pero nadie tenía apetito ahora de todos modos. Todos miraban los platos de comida fría pensando en la supervivencia de Hajime todo el tiempo. A la medianoche, todo el mundo estaba tan agotado mental y físicamente por los acontecimientos del día que estaban profundamente dormidos. Sin embargo, solo Aiko seguía despierta. Su habitación era una pequeña habitación individual. Estaba amueblada con una mesa de madera, una silla, una cama, una pequeña chimenea y un sofá de cuero. En invierno la chimenea crujía alegremente calentando a su huésped. Pero ahora mismo esa chimenea estaba vacía. Aiko se sentó en el sofá mirando las frías cenizas mientras pensaba en los acontecimientos del día. El interior de su cabeza era un torbellino desorganizado. Había cosas en las que tenía que pensar, cosas en las que quería pensar, y planes para el futuro que había que hacer. Su cerebro estaba tan sobrecargado que no podía pensar con claridad. Ella estaba feliz de que su estudiante todavía estuviera vivo, y enfadada por su indiferencia hacia ellos. Ella había visto su poder cuando él despachó a David. Era muy posible que hubiese tenido que cambiar eso drásticamente para sobrevivir, pero eso solo lo hizo más difícil para Aiko cuando pensó en cómo debía haber sufrido y cómo no había podido salvarle. Ella dio un largo suspiro. Por otro lado, recordó cómo había hablado con esas dos chicas y estaba feliz de que hubiera encontrado camaradas en los que podía confiar. De repente, una voz la llamó, a pesar de que debería haber estado sola en la habitación. Seguro que haces expresiones interesantes, Sensei. Aiko sacudió la cabeza. Hajime estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho. Sorprendida, Aiko tartamudeó. Nagumo-kun, ¿qué estás? ¿Cómo es que tú? Si me preguntas cómo entré, pues por la puerta. Pero la cerré con llave. Soy un sinergista, ¿recuerdas? Esta no es como una de las cerraduras de la Tierra, son bastante fáciles de abrir. Es de mala educación entrar en la habitación de una chica tan tarde por la noche, especialmente sin llamar. Incluso has forzado la cerradura.
¿Por qué? Durante unos segundos, Aiko se quedó ahí sentada estupefacta. Finalmente consiguió calmarse y mirar con ira a Hajime. Las palabras visita nocturna pasaron por la mente de Aiko, pero ella las descartó al instante. ¿Cómo puedes pensar algo así de uno de tus propios estudiantes? Hajime absorbió su reprimenda y cortó directamente al corazón del asunto. Lo siento, supongo. No quería que nadie más supiera de mi visita. Hay algunas cosas que necesito decirte, Sensei, pero no podría hacerlo con esos caballeros rondando por aquí. Probablemente se pondrían violentos si lo menciono. Hay algo que tienes que decirme, pero ¿no dijiste que ya no te importamos, Nagumo-kun? Los ojos de Aiko brillaban de esperanza. Quizás después de todo realmente volvería con ellos. A pesar de todo, escuchar las preocupaciones de sus alumnos era el trabajo de un maestro. Tristemente, las siguientes palabras de Hajime frustraron todas sus esperanzas. Sí, bueno, aún no lo sé, así que por favor no parezcas tan optimista. De todos modos, quería decírtelo porque creo que serías capaz de manejarlo con más calma, Sensei. Eres libre de hacer lo que quieras con la información después de que te lo diga. Con ese prefacio, Hajime se lanzó a la historia que Oscar le había contado sobre los libertadores y los dioses dementes que jugaban con este mundo. Había una razón por la que Hajime había pensado en contarle todo esto a Aiko. Dudaba que esos dioses locos permitiesen a Koki y a los demás regresar a su mundo original, aunque hicieran todo lo que les pidiesen. Salvar a los humanos de los demonios era lo que habían decretado, pero toda esta guerra era solo una parte del juego loco de esos mismos dioses, y seguramente no querrían soltar una pieza tan interesante como un héroe. De hecho, es probable que también quieran hacer del héroe una parte integral de su próximo juego. Por supuesto, Hajime no tenía intención de localizar a Koki solo para decírselo. Ya no le importaba lo que le pasara a los demás, y para ser franco, tomar un desvío para ir hacia él sería una molestia. Además, aunque se lo hubiese dicho a Koki, Hajime dudaba que esa bola de justicia equivocada le creyera de todas formas. Era obvio a quién creerían los otros estudiantes también, entre un antiguo compañero de clases que había cambiado drásticamente y el héroe en el que todos confiaban. No hacía falta pensarlo mucho. Lo más probable es que tildaran a Hajime de hereje por calumniar al gran señor Ejid. Por todas esas razones, Hajime no quería buscar a Koki. Pero por pura coincidencia se había vuelto a encontrar con Aiko. Hajime la entendía bastante bien. Aiko siempre estaba pensando en sus estudiantes, para que no fuera fácilmente influenciada por las dulces palabras del Papa como lo habían sido los estudiantes, y hacer lo que era mejor para ellos. Y debido a su abrumadora popularidad, estaba seguro de que las palabras de Aiko tendrían más impacto en ellos que las de él. No sabía cuán grande sería esa influencia, aunque si Koki y los otros empezaran a desviarse del plan de los dioses debido a esto, seguramente llamarían la atención de los dioses. Eventualmente las historias de la conquista del laberinto de Hajime se extenderían y estaba seguro de que los dioses harían algo para intervenir. Por lo tanto, al hacer que Koki y los demás se desvíen de su plan, Hajime esperaba retrasar la interferencia de los dioses en sus propios asuntos, o al menos dividir su atención. Y la muy débil esperanza de que ellos también pudieran empezar a buscar un camino alternativo de regreso a casa después de aprender que no podían confiar en los dioses. Por último, sabía que los libertadores habían sido derrotados porque los dioses habían manipulado al pueblo y lo habían vuelto en su contra, por lo que para evitar que eso ocurriera con sus antiguos compañeros de clase, quiso plantar pronto las semillas de la duda en ellos. Aunque todo esto era algo que Hajime acababa de inventarse tras volver a ver a Aiko, por lo que no esperaba mucho. Hajime no guardaba rencor a sus antiguos compañeros de clase, pero tampoco le importaban mucho. Si le pudieran ser útiles, los usaría, y si no, pues los dejaría en paz. Había encontrado una forma de ayudar, que era la única razón por la que se molestó en pasar esta información. Aiko se quedó sin palabras después de escuchar la historia de Hajime, ni siquiera estaba segura de cómo procesarlo. Sinceramente, pasaría algún tiempo antes de que se las arreglara para digerirlo todo. De todos modos, solo quería que lo supieras, eso es lo que aprendí en el fondo del laberinto. Lo que hagas con esa información depende de ti, Sensei, puedes creerlo o no, como quieras, no me importa. Nagumo-kun, ¿tu viaje tiene algo que ver con esos dioses locos? De ninguna manera. Me importa una mierda lo que le pase a este mundo, solo quiero encontrar el camino a casa. Esa es la única razón por la que estoy en este viaje. Solo te lo dije porque pensé que podrías ayudar en algún momento.
Hajime resopló ante su absurda pregunta. Aiko se sintió aliviada porque no estaba metiendo la cabeza en nada peligroso, pero se volvió a enfadar cuando habló de lo dispuesto que estaba a ignorar las vidas de los extraños. Dicho esto, ella también valoraba la seguridad de los estudiantes por encima de la salvación de este mundo, por lo que no tenía derecho a decir nada, así que mejor cambio de tema. ¿Tienes idea de cómo vas a volver? Más o menos, los laberintos contienen todas las respuestas. Si están interesados, pueden explorarlos ustedes mismos. Después de que despejes los primeros 100 pisos del laberinto de Orcus, finalmente llegarás al verdadero destino. Aunque, a juzgar por lo que vi hoy, todos morirán instantáneamente en el momento en que entren. Si ni siquiera pudieron manejar ese nivel de intimidación, no aguantarán ni 5 segundos. Aiko recordó la inmensa presión que Hajime había irradiado durante la cena. Ella le miró con una mezcla de simpatía y admiración, dándose cuenta de lo duro que debía ser el camino para sobrevivir en un lugar tan infernal. Ambos se callaron y ese silencio duró unos minutos. Finalmente Hajime se giró hacia la puerta. Le había dicho a Aiko todo lo que había venido a decir, pero las palabras laberinto de Orcus habían despertado algo en la memoria de Aiko, y antes de que él pudiese irse, ella gritó: «Shirasaki-san todavía no se ha rendido contigo, ¿sabes?». Hajime se detuvo, su mano flotando sobre la manija de la puerta, y Aiko continuó: «Todos los demás pensaban que estabas muerto, pero ella no se dio por vencida. Ella creía que aún estabas vivo. Incluso ahora está luchando a través del gran laberinto de Orcus buscándote. Amanogawa-kun y los otros solo están ahí abajo para fortalecerse, pero ella está con ellos porque está decidida a encontrarte». Hajime preguntó tras una larga pausa si ella estaba a salvo. Viéndole mostrar preocupación por alguien más, le dio a Aiko la esperanza de que el viejo Hajime aún podía estar vivo en algún lugar de lo más profundo de su ser. «Sí, el laberinto es un lugar peligroso, pero parece que el grupo en su interior progresa constantemente a medida que se hacen más fuertes. Al menos eso es lo que dicen las cartas que nos envían. ¿Estás preocupado por ella? Shirasaki-san era tu amiga, ¿verdad, Nagumo-kun?» Yo no diría eso exactamente, pero si ustedes intercambian cartas, deberías hacerles saber que su verdadero enemigo no son los monstruos en el laberinto, es uno de sus supuestos compañeros. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Me di cuenta por la actitud de Tamai. Sensei, todo el mundo dice que me caí durante mi pelea con el Behemoth por un accidente, ¿verdad? Bueno, sí, el hechizo de alguien falló y... ¿Así que le guardas rencor a todo el mundo, Nagumo-kun? No, eso me importa un bledo, la verdad. De todos modos, están muy equivocados. No fue un fallo. Alguien claramente me estaba apuntando. ¿Qué? ¿Te apuntaban a ti? Aiko repitió confundida. Sin embargo, Hajime continuó sin piedad, añadiendo otra gran preocupación a la lista de preocupaciones de Aiko. Así es, Sensei. Uno de mis compañeros intentó matarme. Lo único que se me ocurre que podría haberlo causado fue mi relación con Shirasaki, así que quien lo hizo probablemente era alguien celoso de mí. Si ella todavía está a salvo, tienes que decirle que tenga mucho cuidado. Esa persona probablemente intentará hacer la suya por la fuerza. Aiko palideció ante sus palabras, y una vez que Hajime terminó de decirle eso, salió de la habitación. Un repentino escalofrío entró en la habitación y Aiko se abrazó a sí misma. Uno de sus preciosos alumnos había intentado matar a un compañero. Peor aún, había sido un cobarde que había apuñalado a Hajime por la espalda. Para Aiko, que deseaba creer en todos sus alumnos, era una píldora difícil de tragar, pero no tenía razón para creer que Hajime le había mentido. Su deseo de creer en sus estudiantes y su creencia de que todos sus estudiantes eran buenas personas estaban peleando entre sí. Aiko sabía que no dormiría esa noche. Y así, gente, hemos llegado al final del capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Finalmente vimos la esperada reunión de Hajime con su profesora y algunos de sus compañeros de clase, aunque claro, fue inesperada para ellos y tuvo de todo: malentendidos, mucha tensión, momentos graciosos y hasta hubo un disparo. Y bueno, gente, al final tuvimos esa reunión donde Hajime le contó a su profesora sobre el tema de los dioses, pero lo más importante fue lo que le dijo del compañero de clase que trató de matarlo, cosa que fue un duro golpe para la profesora. Espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya sabes, regálame un me gusta, comenta y lo más importante, suscríbete.
Y bueno gente, para el próximo video les traeré el segundo capítulo de este volumen 3 que cuenta con un total de 4 partes, así que solo serán 2 videos. Bueno, eso es todo por ahora, el relator JS se despide y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!